Mixta para resolver el proyecto de reincidencia hoy martes 2 de mayo. Iniciamos. Antes de iniciar el orden del día, solicito al señor secretario que dé lectura a la cuenta, por favor. Gracias, presidente. Han llegado a la Secretaría los reemplazos de la diputada señora Carol Cariola, quien será representada en esta sesión por don Tomás de Rementería. Del mismo modo, el diputado don Gonzalo Vinter será reemplazado, y ahora en carácter de permanente, por la diputada señora Maite Orsini, que nos acompaña. Estos dos reemplazos se suman al del diputado señor Alessandri, quien está siendo reemplazado en forma permanente por don Gustavo Benavente. Del mismo modo, ha llegado a la Secretaría una solicitud del... ¿A quién reemplaza el diputado Benavente? Al diputado Alessandri. Ha llegado, digo, una solicitud del defensor de la niñez, señor Anwar Quesille, para ser recibido por esta comisión mixta a fin de exponer la opinión de esa entidad respecto de los asuntos que son de competencia de esta comisión. Esta invitación, debo precisar, fue recibida recién a mediodía de hoy. Muy bien. No habiendo reemplazos en la representación de las y los senadores, los únicos originarios entonces son los señores diputados don Andrés Longton y don Raúl Leiva. ¿Sí? Estamos. Muy bien. No tenemos puntos varios tampoco. Muy bien. Estimadas y estimados colegas, vamos a dar inicio entonces a nuestro mandato de resolver los puntos de discrepancia del proyecto de ley de reincidencia en sencillo. Lo que tenemos son 8 discrepancias, 9 en realidad, que en la práctica son 8 formalmente, y que no habiendo demasiadas diferencias en el fondo, intentaremos resolverla de la mejor manera posible. Hago una salvedad para las y los colegas diputados hoy día presentes, que a diferencia de lo que ocurre en las mixtas desde la Cámara, de acuerdo a nuestra tradición y reglamento, si fuere el caso y en estricto rigor, se pudieran incorporar algunas materias que se consideraran relevantes para tener el mejor proyecto. Lo segundo es que de la misma manera, si bien es cierto, solamente tendríamos que resolver las discrepancias, perfectamente podemos, de común acuerdo, generar el espacio para que, colegas, por favor, es importante definir los procedimientos para que no haya preguntas, colega Longton, colega Gorsini, para que no tengamos después dudas sobre el procedimiento. Ya hablé sobre la posibilidad de, si fuera absolutamente necesario, incorporar alguna materia en particular de relevancia. Lo segundo es que pudiésemos, de común acuerdo, lograr una redacción nueva y complementaria a lo que estrictamente está entre lo que fue, lo que resolvió el Senado y lo que resolvió la Cámara en el trámite inmediatamente anterior. En tercero, de acuerdo a la atribución y a la tradición, hemos decidido invitar a las instituciones relevantes en las materias que tratan las discrepancias. Y en ese contexto hemos decidido convidar, habíamos pensado algunas hoy, otras el lunes, invitar, pero han venido casi todas hoy día, tendremos que ver cómo ministramos el tiempo, si no continuaremos el lunes con la comprensión de las personas que representan a las instituciones. Hemos decidido convidar al Ministerio de Justicia, hoy día nos acompaña el ministro subrogante. También decidimos convidar a la Fiscalía Nacional, el Ministerio Público, está acá su titular. Decidimos convidar también a la Defensoría Nacional Pública, están aquí representantes de ella, y ha llegado, como ha dicho el secretario de comisión, una solicitud de la Defensoría de la Niñez para ver particularmente el tema de responsabilidad penal juvenil. Y en ese contexto serán convidados para el día lunes.
Voy a... Senador Osandón. Debido al alto nivel de las personas que tienen que exponer, yo creo que hoy día no deberíamos votar, deberíamos escuchar, porque pueden haber cambios profundos, no tengo idea, pero yo creo que hay que hacer las cosas bien. Estamos apurados, pero hay que hacerlas bien. Entonces, de aquí al lunes escuchemos y ahí veremos cuándo votar, pero no estar votando a la rápida si es que pueden haber, no sabemos si hay cambio o no cambio, argumentos potentes en lo que se va a plantear hoy día. Entonces, yo creo que esa prudencia es importante. Estoy de prudente ahora. Le agradezco mucho la sugerencia, estimado senador. Esa es una atribución del presidente de la mixta y que en este caso, por sentido común, acojo, digamos, porque si hemos decidido invitar a representantes institucionales de primera línea, lo lógico es escucharlo y actuar en consecuencia de lo que pensamos, de lo que hemos estudiado, pero también escuchando a las instituciones. De tal manera, entonces, que así las cosas somos coincidentes. Qué curioso, senador Osandón, hemos sido coincidentes. No va a ser costumbre, pero el- es una estrategia. Vamos a proceder así. Vamos a invitar, pues ya sabemos de qué se trata. Ya sabemos que tenemos 9 discrepancias, 8 en lo formal y hemos estado trabajando de cómo resolver. Hay algunas fórmulas bastante simples que yo creo que no va a haber ningún problema para que podamos avanzar rápido y a paso firme en la comisión y ojalá que la próxima semana, a más tardar la subsiguiente, despachamos esto. Y lo tendríamos ya resuelto. Creo que están los elementos sobre la mesa como para hacerlo, pero concuerdo con el senador Osandón que no por apurarnos demasiado y tratar de resolver hoy día o el lunes, vamos a ganar demasiado. Es preferible estar absolutamente convencido porque hoy día se juega un proyecto que es tremendamente relevante para la Administración de Justicia. Dicho esto, voy a ofrecerle la palabra al señor Ministro de Justicia subrogante y posteriormente al señor Fiscal Nacional. Ministro, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludo a todos los senadores, senadoras y diputados y diputadas, y por cierto también al fiscal nacional, don Ángel Valencia. Bueno, tal como usted señalaba, presidente, nosotros traemos una pequeña presentación que lo que busca es dar cuenta de qué significa este proyecto. Es bien relevante, este es un proyecto bien relevante para el sistema de justicia y en particular para el sistema de persecución penal. Es un proyecto que se inició como moción parlamentaria y que en razón de la tramitación de la moción parlamentaria, nosotros como Ejecutivo hicimos un conjunto de indicaciones porque además también nos permitió recoger algunos aspectos que planteaban los parlamentarios, pero también algunos aspectos que eran necesarios para el procedimiento penal en delitos de alta connotación pública y en delitos vinculados con el crimen organizado. Entonces, precisamente varias de las materias que nosotros indicamos en su momento, tanto en el Senado como posteriormente en la Cámara de Diputados, lo que hace es recoger preocupaciones que tiene el sistema de justicia penal, es decir, que tiene la Corte, que tiene, me refiero a la Corte Suprema, que tiene el Ministerio Público, que tiene la Defensoría Penal Pública, entre otros. Entonces, presidente, como señalaba, está una moción de los senadores Kast, Cruzcoque, Osandón, Eversberger y Rincón, y que tiene como principal objetivo modificar el Código Penal en materias de determinación de penas y el Código Procesal Penal en materias de procedimientos especiales y salidas alternativas con el propósito de mejorar la persecución penal y prevenir la reincidencia. Este es un proyecto que ya ha sido informado en 2 oportunidades por la Corte Suprema, tanto el 24 de febrero del 2023 y el 24 de octubre del 2023, y como ustedes saben ya se encuentra en esta comisión mixta. Nos parece relevante, presidente, dar cuenta de las normas aprobadas para que veamos la dimensión que tiene el proyecto y después nosotros revisaremos rápidamente cuáles son las controversias que surgieron entre ambas corporaciones y asimismo también rápidamente la opinión que tiene el Ministerio sobre las controversias. Pero las normas aprobadas nos parecen fundamentales en el siguiente sentido. Primero, en materia de reincidencia, que es por así decirlo el corazón del proyecto y el corazón de la moción, lo que hace es modificar el artículo 68 del Código Penal y establecer una norma que genera un efecto que agrava de forma especial
cuando concurren algunas circunstancias, cuando existe reincidencia, reincidencia simple, y después también agrava de forma especial cuando existe reincidencia reiterada. ¿Ya? Esa es una de las principales modificaciones que tiene este proyecto y nos parece que va en el sentido correcto, entendiendo que además la gran mayoría de las personas que hoy se encuentran lamentablemente dentro de nuestro sistema penitenciario son muchas veces multireincidentes. Entonces, este proyecto se hace cargo de dar una señal muy clara respecto a las personas que están cometiendo delitos de manera constante. En segundo lugar, establece todo un sistema que nos parece también que va en la línea adecuada, que le va a entregar mayores atribuciones al Ministerio Público para generar una institución que es la de cooperación eficaz. ¿Ya? Y aquí lo que hace el proyecto es una herramienta indispensable para que los fiscales puedan investigar y perseguir la delincuencia organizada, y en este sistema se crea cooperación eficaz simple, cooperación eficaz calificada, con herramientas que nos van a permitir combatir el crimen organizado de una manera mucho más efectiva. En tercer lugar, vienen un conjunto de normas de protección, y aquí es donde yo le señalaba, presidente, estas fueron parte de las normas que nosotros indicamos en razón de los problemas que hemos ido teniendo en el proceso penal para llevar adelante juicios complejos y juicios donde hay distintos intervenientes que pueden tener riesgo en su vida, y que por ende también eso es lo que puede implicar es eventualmente que estas personas no se sientan, o mejor dicho, evitar que sean amenazadas dentro del proceso. ¿Ya? Entonces, para eso, una de las cosas que hace este proyecto es precisamente autorizar la comparecencia telemática de víctimas a las audiencias del procedimiento. Se crean nuevas normas de protección para víctimas, testigos, peritos y agentes policiales para que intervengan en la investigación de organizaciones criminales, tanto para permitir la reserva de identidad, como también para establecer un recurso de apelación con efectos con ambos efectos, para que no ocurran cuestiones como las que han ido ocurriendo en el último tiempo, y estamos pensando especialmente en lo que pasó en la investigación penal en el caso, o en el juicio, mejor dicho, en el caso de Arica. Se refuerza también la protección de los fiscales en todo tipo de investigaciones, y se permite la reserva de identidad de los jueces que conozcan causas en materia de crimen organizado. Es decir, este es un conjunto de normas que lo que viene a hacer es proteger a los distintos intervinientes de los procesos penales, y en particular de los procesos vinculados con el crimen organizado. Asimismo, también nos permite tener se aprobaron algunas normas en materia de detención y prisión preventiva. Está la posibilidad de detención por existencia de alerta roja en el caso de la Interpol, ampliación de la detención en caso de extranjero indocumentado, ampliación de la detención en casos de crimen organizado, prisión preventiva por desconocimiento de la identidad del imputado por falta de documentos que la acrediten, y la incorporación del delito de extorsión en los casos de procedencia de apelación verbal de la prisión preventiva. Seguimos con las normas que se aprobaron, normas que facilitan la realización de juicios complejos, y estas son normas muy relevantes, sobre todo porque hemos visto que son las que faltan en procesos como los que se están llevando adelante hoy por hoy, que son procesos que tienen que llegar a un buen término, y para ello requerimos tener herramientas que lamentablemente son las que estamos precisamente tramitando el día de hoy, pero que no las tenemos hasta el momento. Entonces, normas que, por ejemplo, permiten darle un tratamiento procesal distinto al testigo hostil, autorizando preguntas sugestivas, normas que facilitan la incorporación de prueba documental mediante su lectura resumida, y reglas que habilitan la comparecencia por medios telemáticos o tecnológicos de imputados en causas de crimen organizado y terrorismo privados de libertad. Ahora son los 8 o 9 temas en los cuales tenemos controversias, ¿ya? Y en ese sentido, la controversia está en razón del artículo 69, norma de determinación de pena a partir del punto medio. El Ministerio de Justicia ha sido bastante, ha reiterado de manera bastante importante durante la tramitación de este proyecto. En el Senado esta norma no se aprobó, sí se aprobó en la Cámara de Diputados, y esta norma, entre otras cosas, la parte que está en discrepancia es una parte, podríamos decir, específica del artículo 69, y lo que nosotros hemos planteado básicamente respecto a esta norma es que nos parece que
es una norma que se entiende en el caso de un nuevo Código Penal. Tenemos diferencias respecto a que ésta se aplique en el actual sistema penal, principalmente por las consecuencias no tan claras que pueda tener con un Código Penal que no está hecho para una norma de este tipo. ¿Ya? Respecto al principio de oportunidad, nosotros, tanto en el principio de oportunidad como interceptación de comunicación, entendemos que las diferencias son salvables. En materia de reformalización, nos parece que es una herramienta que se utiliza en la práctica hoy por hoy, que también se pueden ver algunas fórmulas para que esto no afecte el debido proceso y el derecho a la defensa, pero nos parece que también es algo que se puede resolver. En materia de suspensión condicional del procedimiento y imputados, o mejor dicho, en suspensión condicional del procedimiento, no tenemos aquí, el Ministerio Público ha tenido una postura bastante clara y nosotros en ese sentido hemos apoyado la postura que tiene el Ministerio Público en esta materia. En materia de imputados y enajenados mentales, nos parece que es un tema el que se está planteando acá y nos parece que hay que resolverlo de alguna forma. Y ahí creo que hemos estado trabajando con los parlamentarios que han planteado esto y nos parece que hay una buena forma de resolver este punto, presidente. En materia de responsabilidad penal adolescente... Perdón, ¿ustedes estarían de acuerdo entonces en que se resuelva de acuerdo a la corrección que hizo la Cámara de mantener el O, no el I? En lo que significa medidas intrusivas. En medidas intrusivas, Sí. no estamos de acuerdo con eso, presidente. Ya. Creemos que tiene que ser copulativo. O sea, tienen que juntarse las dos causales. La Cámara establecía que podía ser un O, alguna de las dos. ¿Ya? Sí. Okay. En materia de modificación a la ley de responsabilidad penal adolescente, lo que nosotros hemos planteado es que, bueno, originalmente este proyecto no contemplaba normas en esta materia. Es un proyecto que lo que busca principalmente es modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal para la persecución más eficaz de delitos graves de alta connotación pública y de crimen organizado. El Congreso recientemente aprobó la ley 21.527, que es una ley que modifica la ley de responsabilidad penal adolescente de manera importante y que además crea el nuevo servicio de reinserción social juvenil. Esa es una ley que se encuentra vigente desde el 12 de enero de este año. Ha implicado todo un esfuerzo para la preparación y la implementación de este nuevo sistema. Es un sistema que se va a implementar de forma sucesiva, es decir, se empezó a implementar en el norte ahora el 12 de enero de este año, el 12 de enero del próximo año se continúa con la implementación en el sur y el 12 de enero del 2026 se termina con la implementación en el centro. Ha implicado, entre otras cosas, que se hayan realizado las capacitaciones interinstitucionales, como lo hacía la reforma procesal penal, en su momento entre el Ministerio de Justicia, la Fiscalía Nacional, la Defensoría Penal Pública y el Poder Judicial. Lo que quiero decir, presidente, es que estamos en medio de una reforma muy importante, quizás la segunda reforma más relevante después de la reforma procesal penal. Es un proyecto de ley que al Congreso Nacional le tomó más de 7 años tramitar. Se presentó en el año 2017, se terminó de aprobar y es ley desde el año 2023. Y estar en plena implementación no nos parece conveniente introducir modificaciones a este sistema en este momento. Cosa distinta es que una vez que se implemente y se evalúe la implementación, se le puedan introducir modificaciones. Y en materia de recompensas del presidente de la República, nosotros como Ejecutivo hemos hecho reserva de constitucionalidad porque consideramos que este tema es de iniciativa exclusiva del presidente de la República, lo hizo el ministro en su momento cuando se incorporó esto en la sala. No tenemos inconveniente a discutir o pensar en un sistema de recompensas como un proyecto que se presente en su momento, pero nos parece que en este caso tampoco sería adecuado incorporarlo acá. Eso es, presidente, en términos generales, tanto lo que se ha aprobado como la posición del Ministerio de Justicia en las normas que son objeto de la Comisión Mixta. No me queda claro, ministro, respecto de reformalización.
Me quedé con la responsabilidad penal adolescente y de las medidas intrusivas. No sé si lo tocó. Presidente, en materia de reformalización, lo que nosotros consideramos es que, en primer lugar, nosotros, esta es una norma que se incorporó en la Cámara. Se planteó esta misma norma en el Senado y no se aprobó. Entonces, la Cámara se aprobó y por eso ingresa a la mixta. Nosotros, en principio, consideramos que la norma tal como está tiene problemas para la debida defensa y el debido proceso. ¿Ya? Sin perjuicio de aquello, se han trabajado algunas alternativas con asesores de los diputados que han presentado, o que en su momento estuvieron de acuerdo con esta norma, y creemos que hay una salida posible donde se incorpore, porque además es una práctica que ha tenido el Ministerio Público, que tiene ciertas limitaciones por la jurisprudencia de la Corte, pero que ha tenido el Ministerio Público, pero consideramos que hay algunas posibilidades de resolver los problemas que tiene originalmente con el derecho a la defensa. Eso, presidente. Y por ende estamos abiertos como Ministerio a aprobar una norma que considere aquello. Muy bien, gracias, ministro. Dado el avance del plazo, le voy a ofrecer la palabra, si no tienen consultas específicas y particulares sobre la postura que asume el Ministerio de Justicia para aprovecharse de hacérsela al ministro. No vamos a resolver, como dijimos al principio, las discrepancias en esta sesión, pero sería bueno que pudiéramos despejar la postura del Ministerio de Justicia frente a estas 8 discrepancias. Ofrezco la palabra. Iba a decir senador. Diputado Longton. Perdón. Gracias, presidente. Presidente, tengo alguna... Bueno, agradecer la presencia del fiscal, subsecretario, la defensoría. Tengo algunas dudas en relación a las normas de ley de responsabilidad penal adolescente. Quiero saber por qué serían incompatibles o no tendrían ninguna relación con, o podrían no conjugar con las modificaciones hechas a la ley a las modificaciones al sistema que se realizaron y entraron en vigencia el año pasado. En particular porque lo que nosotros ponemos tiene que ver respecto al cumplimiento de la pena y las penas asignadas, que está particularmente en la ley de responsabilidad penal adolescente. Entonces no sabemos cómo podrían no conjugar esas dos cosas, porque lo que nosotros hicimos en la Cámara es algo muy simple. Es decir que los menores de 16 y mayores de 14 les subimos la pena de 5 a 8 años para los delitos más graves, y los delitos más graves me refiero a los delitos que tienen pena de presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado. Y en los menores de entre 16 y 14 años, perdón, de 16 y 18 años subimos la pena también de 10 a 15 años en los delitos más graves, es decir, aquellos que tengan presidio perpetuo o presidio perpetuo calificado. No sé cómo aquello podría chocar con la implementación de la nueva ley. Y también establecemos una nueva modificación a la regla de determinación de penas, porque en los delitos más graves, en el caso de los menores, la pena parte en un grado inferior al mínimo de la pena. Eso lo sacamos, y además establecemos, que tiene que ver directamente con el proyecto, presidente, la reincidencia en el caso de los menores de edad entre 16 y 18, donde decimos que cuando haya reincidencia se tendrá que aplicar la sanción más grave, que en este caso es internación en régimen cerrado. Eso establecemos, y además incorporamos que en el control de ejecución de las penas, presidente, hay un concepto que queremos eliminarlo, que es que según la gravedad del incumplimiento. Nosotros decimos que no se puede atender a la gravedad. Si hay un incumplimiento, un quebrantamiento de la condena, eso tiene que ser sancionado respecto a los numerales que se establecen a posteriori, es decir, eliminar este margen de discrecionalidad. Y por último, presidente, en el quebrantamiento de régimen cerrado, cuando los menores escapan de los regímenes encerrados y después los logran capturar, ese tiempo no se entiende como cumplido. Y eso es obviamente que impresentable, presidente. Si alguien se escapó, tiene que al menos cumplir un tiempo mínimo después privado de la libertad cuando es régimen cerrado y no entenderse como tiempo cumplido. Nosotros establecemos que sea eso máximo como de un año. Nos parecemos que son normas relativamente acordes a la situación que está viviendo nuestro país, sobre todo respecto a la incidencia de cada vez más menores
en delitos cada vez más violentos. Eso, presidente, y no sé qué dificultades puede haber en eso con la aplicación de la nueva ley. Bien, le recuerdo a los estimados colegas que estamos escuchando a las instituciones que tienen directa relación con el proyecto. Después podremos debatir finalmente sobre los alcances que las instituciones puedan hacer. No vamos a hacer el debate en este momento, de tal manera que abrir la ronda de consultas a la exposición del Ministerio de Justicia, exclusivamente sobre lo expuesto por el Ministerio de Justicia. Después vamos a hacer lo mismo con el Ministerio Público, con la Defensoría, ¿no? Diputado Leiva. Muchas gracias, presidente. No, en lo absoluto. Pero siempre en el marco de la discusión que usted plantea, me parece necesario, presidente, en esta instancia, hacer presentes dos temáticas de fondo y una principalmente de forma, que yo creo que por técnica legislativa es muy importante que la comisión mixta la tenga presente, señor presidente. En primer lugar, las modificaciones que se plantean en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente están referidas a la Ley 20.084, en circunstancia que la última modificación de esta norma es la Ley 21.527. En segundo lugar, presidente, me gustaría hacer presente y reiterar a esta comisión que la propia ley número 21.527, que entró en vigencia en enero de este año, señor presidente, establece en su artículo 59 la obligación de realizar una evaluación respecto a la puesta en práctica de este proyecto de ley, y me parece del todo improcedente que antes incluso de dar debido cumplimiento del artículo 59, solo 3 meses después realicemos una modificación tan grande, independiente de lo legítimo y lo válido de la indicación, que entiendo yo que está bien fundada. No me parece, porque contradice, en primer lugar, presidente, y con esto termino, en el fondo, la 21.527. Pero también me gustaría llamar la atención de la comisión respecto de una forma de tramitación legislativa que considero del todo imprecedente. Yo lo hice presente en su oportunidad en la comisión, pero lamentablemente no tuve el consenso de la comisión, respecto de que estas indicaciones, que son múltiples a la Ley de Responsabilidad Adolescente, no son mínimas, son muy de fondo. Y estas se formulan como una indicación el último día de tramitación y de votación en particular, sin el debido debate y emplazamiento a cada una de las instancias. Estamos viendo una ley que es muy compleja. En el Congreso Nacional demoró casi 4 o 5 años en recién aprobarse para, si usted me permite, presidente, en una actitud válida, legítima, pero con una técnica legislativa deplorable, sin escuchar a las partes involucradas, ni siquiera a la Defensoría de la Niñez, ni siquiera oficiando a su respecto a la Corte Suprema conforme al artículo 77 de la Constitución, son del todo improcedentes. Sin perjuicio, presidente, que puedo compartir muchas de esas iniciativas, quiero dejar sentado en la comisión de que no corresponde, presidente, tramitar de esta manera, en el segundo trámite legislativo, vía indicación, el último día de votación en particular en la Cámara, un conjunto de modificaciones tan de fondo a un tema tan sensible como es la responsabilidad penal adolescente, presidente. Gracias. Muy bien. Así entendemos. Lo importante es que creo que podremos llegar a un acuerdo de la mayoría de las materias que tenemos que resolver. No lo vamos a hacer en 7 años, lo vamos a hacer en apenas un par de semanas y vamos a resolver según mejor estimemos informadamente. Si no hay más consultas, señor ministro, lo invitamos a quedarse hasta el final de la sesión, que está programada hasta las 16 horas, momento en que no vamos a poder prorrogar dado que tenemos sala, ¿no? Podremos seguir con las invitaciones el día lunes. Ministro, para cerrar. Muchas gracias, presidente. Tal como usted señala, el Ministerio de Justicia está disponible a resolver prácticamente todas las controversias y entregar nuestra opinión favorable para resolver prácticamente todas las controversias. En responsabilidad penal adolescente, eso sí, nosotros hacemos la siguiente salvedad, que nos parece muy relevante. Es importante lo que señala el ministro, porque justamente el punto que se ha dado en los últimos minutos, digamos, si me permiten todos los asistentes, por favor, les pido que tomemos atención, porque justamente el ministro está refiriéndose a lo que tiene que ver con la responsabilidad penal adolescente. Entonces veamos cuáles son las posturas de cada cual para que podamos mejor resolver. Ministro, adelante.
Presidente, en materia de responsabilidad penal del adolescente, efectivamente las modificaciones que señala el diputado Longton, que se ingresaron al final de la tramitación de este proyecto, en votación en particular en segundo trámite, que por ende no se pudo discutir, ni presentar evidencia, ni plantear distintos aspectos vinculados con el sistema de responsabilidad penal del adolescente en ninguna de las tramitaciones previas. No se recibió tampoco informe del Poder Judicial y tampoco tuvimos la oportunidad de plantear las estadísticas que tiene el sistema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el diputado Longton señala que han aumentado los ingresos en materia de responsabilidad penal adolescente. Sin embargo, las cifras que están consolidadas desde el año 2015 hasta el año 2023, lo que nos muestran es que los ingresos han disminuido, ¿ya?, en materia de responsabilidad penal adolescente, y así lo muestran las cifras de manera sostenida. Tuvo un leve repunte el 2022, el 2023 tuvo otro repunte, pero incluso comparando los ingresos del 2023 con los del año 2015 y 2016, son en prácticamente 10.000 ingresos menos, ¿ya? Esto es bien relevante. El año 2015 hubo 45.000, el 2016 40.000 y el año 2023 tenemos 36.000 ingresos de causas al Ministerio Público. De esas causas, la gravedad de los delitos efectivamente ha sido mayor, sin embargo, es en relación al número de ingresos. Es decir, si usted compara homicidios, por ejemplo, de jóvenes en los que han estado involucrados jóvenes el año 2023 versus homicidios en los que estuvieron involucrados jóvenes el año 2015-2016, la cifra es menor, ¿ya? Lo que ocurre es que en términos relativos, en el número de ingresos, ha aumentado los delitos más graves y hemos estado persiguiendo otros delitos. Entonces, efectivamente, esto es muy relevante y nos parece que las modificaciones que se están haciendo son sustantivas para una reforma que está en curso y que, tal como señalaba el diputado Leiva, que además establece la evaluación de la misma, que implica modificaciones sustantivas en materia de responsabilidad penal adolescente, que incluye nuevos mecanismos para buscar que los jóvenes desistan de su actuación, que le establece más herramientas al nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil para trabajar en eso. Entre otras cosas, por ejemplo, yo vengo de un acto acá en Limache, en el Centro de Cumplimiento del Sename en Limache, donde se inauguró una unidad formativa con la empresa Komatsu Cummins para que los jóvenes trabajen en aquello. Y el nuevo servicio tiene algo que no tenía el servicio anterior, que es la posibilidad de trabajar después del egreso de los jóvenes del sistema. Entonces, lo que plantea el Ejecutivo es: esperemos que esta ley se termine de implementar, que esta ley se termine de implementar en todo el país, que veamos cómo se comportan los números en razón de la implementación del nuevo servicio y la implementación de la nueva ley, porque además establece fiscales especializados para la persecución penal de jóvenes, establece jueces especializados, establece más fiscales, de hecho, en el informe financiero, establece defensores especializados. Entonces, veamos cómo se comporta en la implementación y estudiemos en este tiempo aquellos aspectos que nos parece que hay que modificar de la implementación para que sea más eficaz. Pero hacer modificaciones sin tener los estudios respectivos que avalen lo que uno está señalando, no nos parece que sea legislar con evidencia disponible, presidente. Y la evidencia disponible, lo que nos señala, es distinto a lo que señala el diputado Longton, entendiendo que son legítimas las preocupaciones que tiene, pero la evidencia lo que nos señala es lo contrario. Muy bien, gracias, ministro. Si no hay más consultas al ministro de Justicia, le agradezco entonces a don Jaime Gajardo su exposición. Cada uno habrá tomado debida nota de aquello. A continuación quiero ofrecerle la palabra al fiscal nacional, don Ángel Valencia, para que manifieste la postura del Ministerio Público ante estas discrepancias. Don Ángel, por favor. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar a todos los honorables senadores y diputados que se encuentran presentes en la sala y también a la honorable senadora Bodanovich. El proyecto de ley que están concluyendo de discutir es un proyecto que
incorpora normas de gran valor, de gran utilidad. Que uno, en tanto fiscal nacional, hubiese anhelado que en su parte gruesa, salvo en aquellas partes en las cuales disentimos y que no vamos a expresar reparos importantes, preocupaciones importantes, que han sido sometidos al conocimiento de esta comisión mixta. En el núcleo central hubiésemos anhelado que estuviese vigente no hace pocas semanas, sino que hace muchos meses. Siempre es importante discutirlos con la prudencia, ¿no es cierto?, y el tiempo y análisis que decisiones tan importantes como esta ameritan. Y agradecemos entonces también, valoramos que esta comisión haya decidido, por ejemplo, no votar hoy día mismo, sino que escuchar posiciones, escuchar planteamientos, analizar con cuidado cuáles son las reglas que se están aprobando, porque algunas de ellas producen efectos bastante importantes, de las que están hoy día en la comisión mixta. Pero no puedo por eso dejar de manifestar que es el tipo de leyes que, por la importancia que tienen, la trascendencia, que su trascendencia uno hubiese esperado que estuviesen vigentes, ojalá hace muchos años. Y pongo especialmente el ejemplo de las normas que establecen medidas nuevas sobre protección de fiscales, sobre protección de testigos y víctimas, sobre mayores niveles de mejores medidas de protección para los jueces, las normas que establecen normas sobre cooperación eficaz. Las normas sobre cooperación eficaz son de gran utilidad, ojalá esto hubiera estado vigente hace mucho tiempo. Lo mismo también las normas que permiten agilizar los juicios orales. Ustedes han visto, ya han aprobado reglas que van a permitir que no tengamos juicios que duren innecesariamente años, en los cuales la Fiscalía, o vaya a ser uno principalmente, la Fiscalía tiene que dedicarse a leer documentos durante meses y meses y meses de manera absolutamente innecesaria, que no aportan de manera alguna a una mejor valoración, una mejor apreciación por parte de los jueces de la prueba que se está rindiendo. Ustedes están permitiendo hoy día que el Congreso hoy está permitiendo que esas lecturas de documentos ya sean innecesarias. Son medidas que son de gran utilidad, son de gran valor. No puedo dejar de reconocerlas. Por supuesto, siempre son mejorables. Yo en alguna oportunidad he manifestado que sería deseable que la realización telemática de un juicio, del juicio íntegramente, ya en casos de crimen organizado, de casos regidos por la ley antiterrorista, no dependiese del buen o mal criterio, de la buena o mala disposición de un juez en particular, digamos, sino que son asuntos que deben estar resueltos ex ante, porque eso permitiría, ya no solo como este proyecto de ley lo permite respecto a la Fiscalía y respecto a los testigos, las víctimas y los fiscales, sino que respecto de todo el juicio, ¿no?, estuviese asegurado para todos los intervinientes que este va a ser telemático, ¿no?, y no dependa de una decisión circunstancial de un tribunal en particular que aprecie de una forma u otra las medidas de protección. Pero no cabe duda que eso siempre puede mejorarse, y le hemos manifestado al Ministerio de Justicia, y así lo mantiene en la cuenta pública y en la Comisión de Coordinación, nuestra mejor disposición para que se pueda discutir, adoptar medidas y, si es necesario, presentar un proyecto de ley que, por supuesto, vamos a apoyar en la medida que contribuya a ello, para mejorar, evitar las reprogramaciones de audiencia, evitar las dilaciones innecesarias, evitar los entorpecimientos innecesarios en nuestro procedimiento. Hemos vuelto, lamentablemente, a prácticas para dilatar indebidamente los juicios o dilatar los procedimientos, que son básicamente de abuso en el ejercicio de acciones procesales o de herramientas procesales para dilatarlos, tratar de mejorar la celeridad de los juicios y además aprovechar esta oportunidad también para mejorar las condiciones de seguridad. Perdón, fiscal, voy a pedir a TV Senado a ver si corrijan. Yo no sé si están guardando registro con las cámaras permanentes o a través del sistema instalado sobre la mesa, porque están quedando fuera los señores diputados de ese registro de sus propias intervenciones. Quiero que por favor lo vean. Están funcionando las de arriba, no la que se ve en pantalla. Muy bien. Muy bien. De eso estamos preocupados, exactamente. Señor Fiscal Nacional, puede continuar. Disculpe la interrupción. Puede acercarse, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, si usted quiere. No, lo que pasa, y esto no es trivial, me interesa que quede registro fiel de lo que es esta sesión y que nadie se quede fuera del registro producto de las intervenciones. Lo que estamos legislando no es cualquier proyecto, digamos. Creo que es tremendamente relevante, como lo han dicho nuestros expositores. Andrés, si quieres, te puedes, así se acercan junto con el diputado Leiva. Muy bien. Muéstrese, diputado Leiva, y acérquese también, por favor. Bueno,
Muy bien, puede continuar, señor Gracias. fiscal nacional. Gracias, señor presidente. Entonces, en general, este proyecto de ley que excede ya, hace mucho ya, varios meses, ¿no? El simple abocarse simplemente a regular las situaciones de reincidencia, es un proyecto que contiene normas muy valiosas, ¿no? Es un gran aporte. Pero tiene algunos aspectos que pueden mejorarse y que en opinión del Ministerio Público necesitan urgentemente mejorarse, ¿no? O no ponerse en riesgo, ¿no? Porque también a veces las buenas decisiones, las buenas intenciones pavimentan el camino al lugar donde nadie de nosotros quiere ir. Entonces, quisiera hacer algunas observaciones respecto a los puntos que nos parecen más críticos, ¿no? Nos parecen más críticos, aquellos asuntos en los cuales amerita de verdad detenerse y insistir, esas son líneas que no deben cruzarse. Le sugiero lo siguiente, estimado fiscal, si puede referirse primero a las 8 discrepancias que es el Sí. objeto de esta comisión y si tiene algún otro, tal como lo hizo el ministro, alguna otra preocupación particular del contenido que no sea parte de las discrepancias, también nos las haga llegar. Gracias, señor presidente. Muy Quería bien. detenerme en aquellos puntos que nos parecen más críticos y luego ir a aquellos en los cuales nos advertimos mayor, desde el punto de vista nuestro, mayor reparo o mayor inconveniente, y solo hacer algunos comentarios generales, ¿no? Pero quisiera ir en el siguiente orden. Primero, respecto del artículo de reforma que se proponen al artículo 69 del punto medio, nos parece que es una decisión de política pública en la que no se va ni la república ni la democracia, ¿no? Básicamente, perdonen las palabras simples, eso tiene que ver con el criterio que la norma legal que deben seguir los jueces para el desde de la pena, ¿no? Perdón, ya no, lo que varía no es el hasta, sino que varía el desde, ¿no? Lo que ha mostrado la experiencia que normalmente los jueces suelen recurrir cuando tienen que imponer una pena, imponer la menor en el grado, la mínima en el grado, y lo que está tratando esta norma es establecer que los jueces, el desde será desde el punto medio, dentro del grado, y esa es una decisión básicamente de política pública. Nosotros vamos a seguir pidiendo las penas que a nosotros nos corresponde pedir, además son penas que están dentro del mismo grado, o sea, nosotros estaríamos pidiendo siempre penas dentro del mismo grado, es una decisión que corresponde a este Congreso decidir conforme criterios de distinta naturaleza que trascienden la mera persecución penal, porque, insisto, ni siquiera cambia la pena propiamente tal, no cambia el rango penal, sino que cambia la forma de cálculo. Luego, la restricción al principio de oportunidad, esta norma establece restricciones adicionales a las que tiene el Ministerio Público en la aplicación del principio de oportunidad. Cuando nos citaron, nosotros manifestamos que no era una buena idea, pero lo planteamos por una razón básicamente de política pública. Dijimos, hoy día las normas de la Fiscalía Nacional son más estrictas que las normas que se están proponiendo. O sea, es decir, nos están poniendo una regla, no nos afecta significativamente, porque no afecta significativamente la tarea del Ministerio Público, porque hoy día la política interna del Ministerio Público, las instrucciones generales para los fiscales son más estrictas que esto. No sé si me explico. El punto es que podría en algún momento decidir que no fuera tan estricta. Podríamos decidir aplicarla de otra manera, ¿no? Y entonces, por razones básicamente de interés público, de persecución penal, y esta norma nos impone una restricción para poder recurrir a ella. Pero hoy día, insisto, nuestras normas son más estrictas que las que están establecidas en el proyecto de ley, entonces no hay una mayor variación. Lo único que yo naturalmente tengo que plantear que no nos parece conveniente que se restrinjan nuestras atribuciones, porque en algún momento podría ser, desde el punto de vista de la política de persecución penal, preferible nosotros que el estatuto actual y no uno más restringido. Pero no tiene, desde el punto de vista de las reglas que hoy día deben seguir los fiscales administrativas, ¿no? Internas del Ministerio Público, las normas son más estrictas. Luego, me salté, el artículo 167, está hablando del 170. Respecto al artículo 167 sí tenemos un problema. El artículo 167 se refiere al archivo provisional. Y el problema es básicamente de medios. No es de la inspiración de la norma, sino que es básicamente de medios. ¿Qué es lo que hemos planteado? En la cuenta pública planteamos que estábamos avanzando en el Ministerio Público un nuevo trato hacia las víctimas, derechamente una política de nuevo trato. Esa política de nuevo trato está concebida sobre la lógica de que la experiencia internacional, de que
siempre no cabe Perdón, duda. fiscal, para que tengamos todo claro, esto no está dentro de las 8 discrepancias, es un punto que fija la Fiscalía y por lo tanto tenemos que tomarlo así, digamos, Entonces, le ¿no? ruego que me excuse porque este no está dentro de las 8 discrepancias, pero es un Sí. asunto que para nosotros es muy importante. Por eso quiero establecerlo para separar lo que es nuestra obligación de resolver, pero si esta comisión lo tiene a bien, y yo no tengo inconveniente en aquello, si esto mejora el arsenal legislativo, podremos considerarlo para incorporar, ¿no? Le agradezco, presidente, porque me salté la minuta y me di cuenta que efectivamente puede ser la razón por la que no está en la minuta. Por eso que hago la diferencia, para que sigamos el orden en los puntos de discrepancia, para que vean, hemos estudiado todos los miembros de esta comisión cada uno de los puntos. Entonces, como no llevamos La el minuta está orden, buena, pero lo que habría faltó correspondido a tratar era respecto de estos dos requisitos copulativos para seguir el mismo orden del ministerio, luego respecto de la reformalización, luego de la suspensión condicional del procedimiento y así. Pero ya que lo citó fiscal ¿Lo puedo plantear nacional. de inmediato? Sí, Ya se puede. el archivo provisional ya lo ha señalado, puede terminarlo, tomamos debida nota para considerarlo en el debate final. Entonces, pido que tengan a bien, en la medida que sea posible, por esta comisión, considerar también, aunque no es un punto de disenso, lo resuelto respecto al artículo 167 sobre el archivo provisional. Y es básicamente un problema de medios. ¿Por qué un problema de medios? Lo que muestra la evidencia es que las víctimas aspiran o tienen derecho, el trato a las víctimas, el nivel de satisfacción de la víctima, el nivel de aprobación, de adhesión de la víctima al proceso, está relacionada principalmente con 3 factores. Por supuesto, todos cuando vamos a denunciar aspiramos a que se detengan los autores, se les sancione, ¿no? Y se les conforme establece la ley. Pero junto con aquello hay 3 elementos que son claves en la satisfacción de la víctima, y que es que las víctimas se sientan oídas, que las víctimas sean informadas y que las víctimas sean tratadas con respeto. Que las personas se sientan, no solo sean, sino que además se sientan oídas. Por eso en Estados Unidos tiene una frase, dale su día en la corte, dice que todas las personas tienen derecho a un día en la corte. Deriva precisamente de esta expectativa de ser oídos, el derecho a ser informados y el derecho a ser tratados con respeto. No sirve ser oído e informado si no tratado con respeto. No sirve ser informado y ser tratado con respeto si esa persona no han sido oídas. El punto es que dentro del nuevo trato, y hoy día considerando los medios tecnológicos disponibles, tenemos distintas alternativas, distintas posibilidades tecnológicas para mantener a las víctimas informadas. El texto aprobado señala que tenemos que comunicar a las víctimas mediante carta o correo electrónico en el cual se señalen el fundamento de la decisión a propósito del archivo provisional y las diligencias de investigación efectivamente practicadas. Eso limita entonces, primero, 2 cosas, limita a 2 medios la forma de informar a las víctimas, y segundo, nos impone una obligación adicional que hoy día no tenemos, de tener funcionarios de la Fiscalía, ¿okay?, a cargo de tomar las antecedentes de la investigación y realizar una pequeña síntesis que se incorpora en la carpeta. En circunstancias que lo que queremos es informar a las víctimas, y para ello, por ejemplo, en lugar de una carta o un correo electrónico, podríamos perfectamente enviarles un mensaje de WhatsApp a sus teléfonos y nadie hoy día consideraría que esa medida resulta inadecuada. La policía británica hoy día, me contaba Emilio Rodríguez, que era el agregado de Carabineros en la Embajada de Chile en Londres hasta algunos meses atrás, y que hoy día es el encargado de seguridad del Ministerio Público. Emilio me contaba que la policía británica, que es la que ve estos casos, no la Fiscalía, cuando se trata de robos de celulares, si una persona quiere denunciar el robo de un celular, tiene que necesariamente denunciarlo electrónicamente, porque no pierden tiempo en recibir ese tipo de denuncias. Y cuando reciben esas denuncias, la policía británica envía un mensaje al celular de las personas que tienen que registrarlo la denuncia, a un mensaje de WhatsApp, y en ese mensaje se le informa a las personas cuál es la consecuencia de su denuncia, qué es lo que pasaría si qué es lo que pasaría si ellos quieren que les dicen, nosotros normalmente esto no lo investigamos, porque normalmente no llega a ninguna parte, pero si usted quiere que investiguemos, todo lo que va a pasar sería, le vamos a citar, usted va a tener que venir a declarar, le vamos a pedir que nos traiga la boleta, le vamos a pedir una factura, le vamos a pedir una serie de antecedentes. Pero anticipamos que en casos como este, lo más probable es que no lo encontremos. Entonces le preguntamos, dice, por WhatsApp, ¿quiere que sigamos o no quiere que sigamos
las personas responden por WhatsApp, y en función de eso, la policía dice, bueno, vamos a archivar, pero tengo en cuenta que su información la vamos a ocupar para análisis criminal, y le damos un conjunto de recomendaciones para que esto no le vuelva a ocurrir. Entonces la pregunta es, yo no creo que eso sea una buena idea, porque la idea es que le podamos por lo menos mandar una copia de los antecedentes que tenemos, si tenemos más antecedentes ya lo hicimos. Pero el punto es, no podemos mandar, conforme esta norma no le podríamos ni siquiera mandar un mensaje de WhatsApp. ¿Okay? O sea, hoy día pensamos, teníamos previsto en la Fiscalía comenzar a comunicarnos electrónicamente y, por ejemplo, enviar enlaces para que las personas pudieran bajar directamente el total de lo que se hizo en su causa. Ya no solo un resumen que es un funcionario probablemente para justificar la decisión. Por favor, pongámonos, aquí también trabajan funcionarios públicos. Les van a mandar el archivo, les van a decir por qué archivaron, y probablemente la selección le van a decir, oye, que parezca que fundada esta cosa, ¿no? En cambio, no es más razonable mandarle un enlace en el cual la persona pueda bajar la totalidad de la información con un fundamento general. Entonces, lo que pedimos es que en lugar de fijarse los medios a través de los cuales informamos, y en lugar de fijarse el contenido de la información, que lo que nosotros estemos obligados es a informarlo, que estemos obligados a comunicar el fundamento y también lo que se hizo, pero ¿de qué manera? De una manera que regule el fiscal nacional a través de una instrucción general, porque eso nos permite, con la obligación legal de informar, pero sin señalar en el medio, nosotros, ni tampoco tanto detalle, porque si no nos va a poner una restricción a los progresos de la tecnología. Eso respecto al 167. En este caso, como es nuevo, sugiero al propio Ministerio Público que nos haga llegar una propuesta para poder analizarla, contrarrestarla con otras instituciones si fuera necesario, pero en todo caso, como es algo que le atañe directamente a la capacidad de responder del propio Ministerio Público, que ustedes lo planteen formalmente para nosotros tomarle en consideración lo que exactamente ustedes sugieren. Así lo vamos a hacer, señor presidente. Muchas gracias. Luego, respecto del artículo 170, volviendo atrás, habíamos manifestado la opinión sobre el principio de oportunidad. Luego del ámbito de las interceptaciones. Vamos a Ojeda, al caso del teniente Ojeda. Vamos al caso del teniente Ojeda. ¿Recuerdan ustedes cuando estábamos investigando el secuestro? Porque todavía no sabíamos que estaba muerto. En aquella oportunidad nosotros dijimos, es muy importante saber qué actividades estaba desarrollando este señor en el país. Y entonces la pregunta es, ¿no será acaso que también tenemos que tener, eventualmente puede ser útil para la investigación, interceptar víctimas? Porque eso nos puede entregar información acerca de qué actividades se están realizando. Es posible que lo que nos están diciendo no estemos seguros que sea correcto, pero no tengamos en ese momento algún antecedente para reprocharle directamente que tiene la calidad de imputado. Usted se puede imaginar si a la cónyuge en ese momento de la víctima de Ojeda le hubiésemos atribuido la calidad de víctima para poder interceptarla. De imputado para poder interceptarla. En el caso de Carabineros, ahora que estamos investigando, que tenemos a 3 carabineros asesinados en la Araucanía. Y tenemos una persona que aparentemente, supongamos que hay una persona en la calle que controlarle la medida cautelar. ¿Solo lo vamos a poder interceptar si lo consideramos imputado? ¿Y qué pasa con los secuestros si tenemos sospechas de que está negociando el pago? Sin querer intervenir en el pago, pero nos puede interesar escuchar para poder conocer qué es lo que se está diciendo. Entonces, o las comunicaciones que se están sosteniendo, con qué número. Entonces, el punto es que yo les ruego que el momento de debatir esta modificación del artículo 222 tengan muy presente que en casos de esta naturaleza, es perfectamente útil y necesario para que la investigación prospere, eventualmente interceptar víctimas o testigos, es normal, de hecho, y no solo interceptar imputados. Luego, respecto al artículo 129 bis, ¿no?, que es el relativo a la reformalización. Tengo que hacer un esfuerzo por moderar el adjetivo. Hay un aspecto importante del proceso penal chileno que creo que es importante recordar para poder entender para qué sirve esto. ¿Okay? Perdón, fiscal, tenemos un inconveniente que es más bien, ajeno a la comisión, pero me informa el presidente Longton que están llamando para ir a votar reglas
reglas del uso de la fuerza ahora a las 16. Entonces podemos hacer lo siguiente, para que no tengamos dificultades en la expresión total de lo que los invitados quieren decir. Lo que podemos hacer es avanzar todo lo que se pueda. Tenemos un problema de quórum, tiene que haber 3 senadoras y senadores y 3 diputadas o diputados para poder tener el quórum mínimo para poder acordar. Me imagino, si ustedes son, todos los miembros de la mixta son miembros hoy día de la Comisión Unida. Sí. Sí, sí es para que puedan llegar. Yo les pediría si es posible, a los 2 diputados que están presentes que se mantengan, porque si no vamos a perder quórum. Termina el fiscal. Si quedan temas pendientes, el fiscal podría, si lo tiene a bien, seguir el día lunes a las 11:30 en que volvemos a ser convocados para finalizar esa exposición y de paso también agradecerle a la Defensoría Nacional Pública porque han accedido sin mayor inconveniente para poder hacer su exposición el día lunes, ¿no? Y ahí cerramos este capítulo. Señor fiscal, puede continuar, por favor. Muchas gracias. El artículo 229 bis viene a resolver un desacierto jurisprudencial. Un desacierto jurisprudencial. Después de jurisprudencia uniforme de más de 20 años, de casi 25 años, en orden a que en Chile no había inconveniente ni reproche alguno para que los fiscales reformalizaran, y esto era un asunto pacífico, sin discusión, no había cuestionamiento. Es decir, esta es una institución que en Chile, por interpretación de la ley, nadie había planteado que esta cosa se apartase del derecho. O sea, una práctica frecuente de tribunales, jurisprudencia sentada en los juzgados de garantía. De un momento a otro, la jurisprudencia de la Corte Suprema varió. Yo creo que el hito importante para poder entender cuál es la inspiración de esa variación, para ser justo, es el caso Tomás Bravo, del niño Tomás Bravo. Ustedes no sé si recuerdan el caso del niño Tomás Bravo, que en la región del Biobío, en la cual la fiscalía días antes del vencimiento del plazo de 2 años, recalifica los hechos, ¿no es cierto? Y decide entonces recalificar de una forma muy distinta. Y reformaliza de otra manera, y entonces entra una discusión procesal, hace que si era posible o no era posible hacer aquello, en el contexto del procedimiento. El tío y nada. No. Después ahora están por abandono de menores de niños causando muerte, ¿no? No tenía antecedentes Sí. Para el abuso, el delito sexual. Bueno, hay otra investigación todavía con la querella de los papás, de la mamá, pero el punto es que se produce ese cambio. Entonces, eso produce después de eso, a propósito de la reformalización, lo que se afirma por parte de la Corte Suprema es que en la ley no está establecida la reformalización. Dice básicamente, la sentencia mira esta institución de la reformalización no está recogida en la ley. Y después de eso hay una serie de sentencias que dicta la Corte Suprema que son coherentes con esta afirmación de la reformalización no está establecida en la ley, pero normalmente van asociadas, en la mayor parte de ellas, a la circunstancia de que la decisión se toma poco tiempo antes del cierre. Poco tiempo antes del cierre. Porque también, para ser justo, también hay fallos recientes de la Corte Suprema que no hacen reproche respecto a la reformalización. El tema es el plazo para efectuarla. Entonces, hay un cambio en la jurisprudencia de una institución que ha sido pasiva, por lo tanto, pacífica. Por lo tanto, lo razonable en un contexto como este es no tocar aquello que razonablemente funciona, ¿no? Y tratar de mejorar aquello que puede ser mejorado. El no tocar aquello que razonablemente funciona implica no afectar las atribuciones del Ministerio Público para los efectos de redefinir cuáles son los hechos por los cuales se persigue y cuál es la calificación jurídica de esos hechos. ¿Por qué? Porque básicamente la autonomía constitucional del Ministerio Público es decidir por qué hecho está persiguiendo a una persona y de qué manera lo está calificando. Incluso más, por qué hecho se está persiguiendo a una persona, porque hasta la calificación es atribución judicial. Lo que ocurre es que no tenemos juicio de mérito. O sea, en Chile hemos decidido que no haya una decisión judicial. Como ustedes saben, el Ministerio Público puede formalizar a alguien, pero un imputado, aun por injusta que considere esa formalización, no puede pedir que se le deje sin efecto. Lo que puede hacer es que en la discusión de cautelares, pedir que no se le imponga ninguna cautelar porque carece de mérito. En Chile, el momento que el legislador modela nuestro proceso penal, establece una etapa que quizá, bueno, ya está, que es la etapa de la formalización. No en todos los procesos penales adversariales o acusatorios existe esta etapa de formalización. En algunas etapas simplemente te acusan, ¿no? O sea, te presenta la acusación y luego hay toda una etapa en torno a discusiones, cuáles son las pruebas que se pueden admitir, pero sencillamente te acusan. Acá nosotros establecimos esta etapa de investigación judicializada. Es decir, hay una parte de investigación que todavía no se judicializa, que es la previa de la formalización, y después una investigación judicializada, ¿no?
que se inicia con la formalización y que termina con el cierre previo a la acusación. ¿Cuál es la clave de todo esto? Por favor, y esto es central para entender cómo la lógica de este asunto, porque si no se entiende, claro, uno puede llegar a errores terribles, a consecuencias terribles. El hecho de que se formalice una persona implica que está vigente la presunción de inocencia, pero además junto con eso que se van a seguir realizando diligencias de investigación. Se van a seguir realizando diligencias de investigación que podrían llevar al Ministerio Público a llevar a conclusiones distintas. Es decir, que los hechos que se plantearon como consecuencia de diligencias de investigación posteriores no ocurrieron de la misma manera y en consecuencia nosotros tiene que cambiar la formulación de hechos para ajustarla a lo que se aloja en la investigación. Eso es porque conforme a nuestra legislación no se puede acusar por hechos distintos de aquellos por los que se formalizó. Nosotros no puede formalizar por un grupo de hechos y después cuando acusa, acusar por otros hechos distintos. Tiene que haber una congruencia, llamamos nosotros. Puede haber precisiones, pero tiene que haber una congruencia. Y después no se puede condenar por hechos distintos a aquellos por los que se acusó. Entonces el punto es que como la investigación está abierta y la formalización entonces es una hipótesis, así que como los hechos ocurrieron, no es razonable pensar que el Ministerio Público quede impedido de comunicar al imputado que los hechos por los que se está investigando, la hipótesis, ¿no?, de cómo los hechos ocurrieron, que es la formalización, ha cambiado a la luz de las diligencias que se han realizado porque la investigación está abierta. Permítame exponerle un ejemplo simple. De nuevo, estas cosas, perdonen que ya ponga los ejemplos que aparecen con más frecuencia en la prensa, pero son los que a veces conocemos mejor. Ojeda. El caso del teniente Ojeda. Supongamos que hubiéramos detenido al imputado que se encuentra hoy día privado de libertad antes de encontrar el cadáver. Lo vamos a formalizar por un secuestro, porque no hemos encontrado el cadáver. Pero después, cuando encontremos el cadáver, no nos quedamos con el secuestro. ¿Cómo nos vamos a acusar por secuestro si ya tenemos el cadáver? Entonces, la institución de la reformalización para lo que sirve es para que sin cerrar la investigación y sin hacer todo un trámite de cierre de la causa para poder abrir una nueva, porque ahora encontramos el cadáver, lo que se hace es se cita una audiencia para reformalizar y entonces se comunica que ahora los hechos, el individuo falleció después del secuestro y en consecuencia cambia la calificación, ¿no?, y a homicidio. A secuestro con homicidio. Entonces el punto es que, otro caso, Pilar Pérez, no sé si se acuerdan ustedes del caso, vamos a seguir, exactamente, la causa partió como un robo con homicidio, que el tipo supuestamente entró a robar a la casa y se encontró con Diego Schmidt-Hebel, que impidió que entrara y lo mató como consecuencia que el tipo intentó entrar. Después, como consecuencia de la investigación, nos dimos cuenta que el sujeto entraba a matar a toda la familia y que entraba a matar a toda la familia como consecuencia de una instrucción de la acusada Pilar Pérez y que además le ofreció un premio. O sea, la hipótesis, la formalización es una primera hipótesis. De otro modo, si se entiende de otra manera, se acabó el principio de objetividad durante la investigación. Por los fiscales lo único que van a querer es comprometerse con la formalización inicial y después terminar acusando por los mismos hechos porque de otra manera, ¿okay?, saca el problema. Van a estar obligados a andar cerrando la causa y reabriendo la causa con las consecuencias que puede tener sobre las cautelares, etcétera, y de nuevo entorpeciendo el procedimiento de una manera que en más de 20 años no entendimos que no era necesario. Entonces lo que pido es que la institución de la reformalización, lo que se está proponiendo es simplemente una solución a esta afirmación de la Corte Suprema de que esta institución no existe. Y que se regule de la forma como siempre se ha regulado los últimos 20 años pacíficamente. De una manera que reconozca la autonomía del Ministerio Público. Por supuesto que es posible mejorar algunos aspectos de la reformalización, particularmente en lo que se refiere al momento, que ha sido el tema, ¿no? ¿Hasta qué momento se puede pedir? ¿Hasta qué momento se puede pedir? Es decir, ¿hasta qué momento se puede pedir una reformalización? Y lo segundo, que también es importante, yo no me acuerdo que fui abogado defensor, lo segundo que también es importante, ¿cuánto tiempo tiene que estar abierta la investigación después? ¿Por qué? Porque no vaya a ocurrir que te reformalicen dentro del plazo exigido, pero te cierren de inmediato y lo que le interesa a la defensa es poder eventualmente analizar, ¿no?, si pide o no pide más diligencia, ¿no? Se puede mejorar desde ese punto de vista, pero lo otro, o sea, alterar, afectar, intervenir, la forma como el Ministerio Público ha estado ejerciendo esta atribución pacíficamente hasta la fecha, de reformalizar las investigaciones, yo les ruego que no la intervengan ni la afecten porque podría traer un problema severo. Podría provocar un daño mucho más grave que aquel que se pretende reparar. Yo les acabo de mencionar un par de casos, pero
pero podría hablar también del caso del fraude carabinero, que también hubo reformalizaciones sucesivas porque iba modificándose el monto de los dineros. Perdón, estamos a menos de un minuto que por el solo imperio de la regla esta sesión deba ser terminada. Solicito una prórroga. Sabemos que tenemos, los diputados tienen mixta y nosotros tenemos sala. Les sugiero una prórroga de 10 minutos para cerrar. ¿Ya? Para cerrar este punto que me parece de suyo extremadamente relevante tal como ha sido planteado, ¿no? ¿Acordado? ¿Acordamos? Y gracias, señor presidente. Y para terminar, 10 minutos. respecto a la suspensión condicional, y el artículo Perdón, 137, ¿este punto está totalmente resuelto? Sí, fiscal? señor presidente. Muy bien. Así es. Respecto al artículo 237, de nuevo, la norma que se impone, nosotros manifestamos que no estábamos de acuerdo con lo que se estaba proponiendo. Perdón, porque para, no se- perdón, para que no acelere su intervención, le recuerdo que lo que no pueda terminar Perfecto. hoy día lo hace el día lunes continuando con la exposición para después seguir con la defensoría. De tal manera entonces que vayamos cerrando los puntos como a la institución le mejor parezca, digamos, porque nos interesa muchísimo resolver las 8 discrepancias, pero también poder recoger algunas mejoras que este proyecto pudiera contener para mejor resolver en justicia, digamos. O sea, hay una coyuntura extraordinaria que nos permite agregar materias que no fueron tratadas dentro de los años que se demoró en debatirse el proyecto en los trámites que llevamos hasta ahora. Entonces, si es posible, a la luz de la actualidad, poder tomar algunos asuntos que sean digamos, de buen acuerdo, pudiéramos resolverlo. Por lo tanto, y lo mismo le digo al ministro, si hay algo que necesitemos resolverlo, tenemos la próxima semana y hasta la subsiguiente para poder resolver este punto. De tal manera que termine dentro de los 10 minutos, fiscal, no hay ningún inconveniente, y si algo queda, seguimos la próxima semana. Muchas gracias, señor presidente. Respecto de la limitación a la suspensión condicional del procedimiento, que es la modificación al artículo 237, nosotros hemos manifestado, tal como en el principio de oportunidad, que no nos parecía una buena idea porque nos limitaba a una atribución que no habíamos ejercido mal. De hecho, en saber transmitir, nuestras normas son más exigentes, nuestras normas internas son más exigentes que la regla que se está imponiendo. Es decir, estas reglas entran en vigencia y no afectan nada a nuestras instrucciones generales, no tenemos que adecuarlas porque son más exigentes que estas. El punto es si en algún momento pudiéramos cambiar de opinión y estimar que es una mayor flexibilidad, pero no hay más reparo que aquel. Luego, respecto al artículo 458, sobre las cautelares respecto a imputados enajenados, esa es una decisión de política pública. ¿De qué se trata ese asunto? El del 458. El 458, créanme que es un asunto crítico hoy día. Yo creo que el subsecretario, ministro subrogante, yo creo que en esto no vamos a coincidir. Es un asunto crítico el lugar donde tienen que mantenerse privados de libertad aquellas personas que son objeto de una duda respecto de si son o no son enajenados mentales. Es decir, si van a enfrentar o no van a enfrentar un proceso penal por una situación de eventual enajenación mental. Eso quiere decir, una persona que tenemos duda de si, como dice la ley, loco de mente, si una persona es esquizofrénica o no es esquizofrénica, tiene daño o no tiene daño, producto de drogadicción y en consecuencia inimputable. En mi caso me tocó defender a una persona que podía ser inimputable como consecuencia de daño por drogadicción. La pregunta es, cuando se está evaluando esa situación, esa es la pregunta, mientras se está evaluando esa situación, esa persona que estaba siendo tratada como sana, perdón la palabra, ¿tiene que mantenerse privada de libertad en un recinto carcelario? ¿Tiene que mantenerse privada de libertad en un recinto hospitalario especialmente adecuado para evitar que se fugue y evitar que agreda a otras personas? ¿O en un lugar especial que tampoco tenemos? Porque aquí estas personas no están solo vulnerables al resto de la población penal, sino que también el resto de la población del hospital pues es vulnerable a la situación de esa persona porque es una persona que no sabemos, no conocemos la situación de su equilibrio mental. En consecuencia, es una decisión de política pública y tiene que adoptarse en función de aquellos recursos con los que contamos. Pero lo que sí no puede ocurrir es que esa persona quede en libertad, solo por el hecho de que estamos evaluando su enajenación, porque si no, de otra manera, bastaría con un par de informes bastante cuestionables, sin que haya habido una evaluación independiente, ¿no? Y que un fallo eventualmente los deje en libertad en circunstancias que son personas que su libertad incluso podría ser peligrosa por una enajenación mal evaluada. O sea, que dejemos libre a Aníbal Lecter porque venía con 2 psiquiatras que consideraban que era más conveniente que estuviera en libertad. Claro, o sea, no es... Perdón, respecto de
las normas sobre responsabilidad penal adolescente, efectivamente hay una evaluación pendiente, pero hay normas que a veces pueden mejorarse con un simple análisis porque racional o lógico. Yo, sobre ese punto, yo prefiero pero entiendo que también hay normas procedimentales asociadas, no quisiera hacer mayores observaciones. Y sobre la facultad para que el presidente de la República otorgue recompensas por información relevante, nuevamente, es una decisión de política pública. No se nos va el Estado de Derecho nosotros en rechazarla, pero podría ser una herramienta conveniente. La pregunta es si el presidente de la República que tiene que hacer esas recompensas, si el presidente de la República no tiene la dirección de la investigación. Claro, o sea, no es cómo evalúa la necesidad. El punto es, claro, si el presidente de la República es la autoridad más idónea para hacer esa evaluación. De inadmisibilidad. Entonces la posibilidad de recompensa no es mala, la pregunta es quién tiene que tener la herramienta para poder Sí, hacerlo. tiene que tener la herramienta. Sí. No, pues no tiene información. Me ha pedido Gracias, la señor palabra, gracias, fiscal nacional, le ofrezco la palabra a la senadora Bodanovich. Gracias, presidente. Agradecerle al ministro subrogante y al fiscal su presencia y la exposición de ambos. Yo creo que este proyecto es de mucha relevancia en cuanto busca mejorar la persecución penal. Entonces, es bien importante lo que aquí se ha señalado porque, como señaló el fiscal nacional, no hay que arreglar lo que no está malo. Y yo creo que aquí hay varias normas que tienen una buena intención y coincido con eso, por su intermedio, presidente, con el fiscal nacional, en que se toman normas que han sido fijadas a veces por criterios jurisprudenciales en la Corte Suprema para casos particulares, se están tratando de hacer aplicación general como una ley. Aquí es al revés. Nosotros como legisladores tenemos que imponer la norma general para el caso particular. Hay otras, y por lo tanto aquí los operadores del derecho, y entre ellos la Fiscalía, son los que mejor saben, al igual que la Defensoría. Sobre el tema, y no quiero alargarme porque no voy a hacer un análisis de las normas una a una, sino más bien un análisis de lo que esta norma debiera perseguir y cómo trabajar en lo que nos queda para poder salir bien de esta comisión mixta con una buena norma. Creo que el tema de la responsabilidad penal adolescente también está en crisis. Pues las cifras, las estadísticas, las podemos revisar y pueden ser las que ha señalado el señor ministro. Pero creo que la percepción ciudadana es de que los niños, y estoy hablando de niños, ya no solo de jóvenes, están actuando con una violencia inusitada, con un desparpajo, con uso de armas que se ve cotidianamente, y es eso lo que nosotros tenemos que buscar atacar de la mejor forma. El tema del envío de la carta o de la comunicación del archivo, si se hace fundadamente o no, finalmente vamos a terminar con una recarga a los funcionarios del Ministerio Público que atenta contra lo que todos queremos, que es que el Ministerio Público investigue y encuentre a los culpables y logre que sean castigados. Creo que el problema de la carta no es si se redacta de una manera u otra, sino por qué tenemos tantos archivos. ¿Por qué hay una cantidad tan importante de archivos cuando el año 2014, cuando se hizo el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, hubo un análisis que hoy día, 10 años después, vemos que no dio frutos? Y no estoy culpando a nadie, no digo de quién sea la responsabilidad, sino que simplemente hubo una buena proyección, una buena intención de decir, ahora vamos a poder investigar con las unidades de focos delictivos, con las unidades de análisis interno, y finalmente eso no ha dado frutos en 10 años. Entonces, para mí lo preocupante no es cómo viene redactada la carta o qué información le damos a la persona, porque al que le están archivando la causa no le va a importar mayormente los motivos, sino que va a caer en esa persona una frustración de que no se investigó su causa, por los motivos que sean. Entonces, me parece que tenemos un problema que no se va a resolver en esta ley, porque los principios de oportunidad o los distintos métodos, digamos, las salidas alternativas, también hay que revisarlas en su integridad. Por lo tanto, creo que las medidas que se adoptan en esta, o que se proponen en esta ley, y el trabajo que se ha hecho es un buen trabajo, pero que hay que considerar
lo que han señalado aquí se han expuesto y por eso yo agradezco, presidente, que hayamos tomado un poco de calma, que no caigamos en esta vorágine de querer salir a la rápida, porque me parece que es muy importante, porque además aquí también puede haber un problema de debido proceso, ¿ah? De normas de debido proceso que también siempre hay que tener en consideración, porque esto de la reformalización, por ejemplo, de los tiempos, también tiene que ver con el debido proceso. Y eso es algo que nosotros tenemos que cautelar como legisladores. No podemos, perdonando la expresión a matacaballo, hacer de esto un avance sin considerar todos los derechos que están en juego y finalmente todos queremos que exista una mejor persecución penal. Y a eso atiende este proyecto. Así que muchas gracias, presidente, y gracias al ministro y al fiscal nacional. Gracias, senadora Bodanovich. Bueno, es intención de esta comisión mixta de colocar las cosas en su justo ritmo, entendiendo la necesidad de acelerar decisiones, pero tampoco de legislar fuera de los tiempos razonables que corresponde al mejor proceder. Solicito, por favor, 5 minutos más de prórroga. Va a vencer para solamente darle la oportunidad del uso de la palabra a 2 colegas que la han pedido, el senador Durana y también el diputado Benavente. Si hay alguien más, pídela de inmediato para... Leiva o Sandón se opone, pero no importa. Muy bien. 3 palabras entonces, 10 minutos en total, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí terminamos para poder ir ustedes a su propia mixta y nosotros a la sala. Senador Durana. Gracias, presidente. Mire, este proyecto de ley, la gente tiene expectativas que terminemos con la puerta giratoria. Y por otro lado, también hoy día lo que significan las penas con cárcel, cuando tuvimos una comisión secreta y sabemos lo que se está viviendo en los recintos carcelarios, pero además también la percepción, y no solo la percepción, la realidad de que las cárceles hoy día no son castigo. Entonces, en la ley de responsabilidad penal adolescente, mi mayor complicación está sobre la base de que hoy día estamos entregando gratis menores de edad para futuros soldados. Yo también agradezco el proceso de reformalización, que esto tiene que tener un tiempo. Pues no puede ser eterno. Muchas veces hay personas formalizadas que son inocentes y en el tiempo han sido estigmatizados. Y este concepto de la reformalización, ojalá que se pueda llegar al mejor punto de acuerdo. Y por último, presidente, manifestar de que agradezco que esté considerada la Defensoría Penal y quisiera saber finalmente hasta cuánto más vamos a poder proponer personas para ser escuchadas por esta comisión. No sé si va a haber que algún parlamentario pueda proponer algunos nombres para que también sean escuchados. Gracias, presidente. Como no es lo que corresponde exactamente a la etapa de último trámite de ley y tratándose una mixta, normalmente no se escuchan invitados. Normalmente. En el Senado tenemos la posibilidad y la atribución para poder convocarlo de manera absolutamente extraordinaria. Y como han sido principalmente 3 instituciones las que tienen que ver con la resolución de este asunto, creo yo que debemos concentrarnos en esa materia y le pido excusas porque de otra manera abrimos el debate que ya duró 6 o 7 años, ¿no? Si quisiéramos volver a repensar lo que se ha avanzado. Creo que hay un proyecto bastante amplio, bastante sólido, en que debería obligarnos a resolver los 8 puntos de discrepancia. Si hubiese algo muy extraordinario, podríamos discutirlo en la comisión, pero hasta el momento son las 3 instituciones que habíamos acordado, querido colega. ¿Ya? Bien, quedan 6 minutos. Les ruego, por favor, porque si no tenemos que cerrar la sesión y lo que puedan decir después ya no corresponde. Entonces le ofrezco la palabra al diputado don Gustavo Benavente y para finalizar también a don Raúl Leiva. A él le gusta siempre cerrar, entonces le damos la oportunidad. Ministro. Diputado Benavente. Gracias, presidente. Bueno, presidente, la verdad que después de la exposición del ministro subrogante y del señor fiscal nacional, está claro que lo que nos va a tomar mayor atención va a ser la reformalización. Eso no hay duda y creo que es el punto casi central de estas discrepancias.
Las demás quizás las podemos resolver de buena manera. Yo soy autor de una indicación que está en discrepancia el tema de los imputados con visos de enajenación mental, y ya incluso estamos conversando algo con el Ministerio, con la Defensoría y con el Ministerio Público para a lo mejor llegar con una propuesta medianamente afinada, digamos. Pero, presidente, yo también quería plantear un tema. Sé que, a ver, yo no estoy de acuerdo con el criterio, pero ya que existe, es para utilizarlo, digamos, por lo menos aquí en el Senado, en el sentido de renovar algún punto que no sea materia, que no sea discrepancia, tal como lo señaló el señor fiscal nacional. Y es un punto que en realidad quedó de una u otra manera, al rechazarse el punto medio de la pena, quedó de una u otra manera cojo, que es la eliminación. A ver, cuando modificamos el artículo 449 del Código Penal, se incorporó en una sola norma las consecuencias del aumento de penas en personas reincidentes. Pero se eliminó el 449 número 2, que en el caso de los delitos contra la propiedad, en especial del delito de robo. Y ahí, pero pensando en que se iba a aprobar de una otra manera el punto medio de la pena. Y ahí tenemos un problema hoy día. Y creo que esa discusión debiera renovarse, porque hoy día incluso puede provocar la liberación de muchas personas condenadas por delito de robo con la norma tal como está aprobada hoy. Entonces quizá ese punto debiéramos ponerle atención. Tiene que resolverlo la comisión, digamos. No lo estoy sometiendo ahora a votación, pero a lo mejor junto con el Ministerio Público, si lo considera bien, incorporar también ese tema, porque creo que si bien se rechazó, pero produce una discordancia, digamos, pensando en que es en el tema del punto medio. Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado Benavente. Me parece razonable. Justamente lo que partí diciendo al inicio es de que en el Senado tenemos esa atribución que es asumible por quien dirige la comisión. De tal manera de que a fin de mejor resolver, porque aquí no, a ver, sí importan las formalidades, sí importan los procedimientos, pero si tenemos algunos elementos que son críticos y que de verdad pueden hacer la diferencia entre tener una buena ley y una mucho mejor ley, sin ninguna duda que lo traeremos, digamos, al debate de esta comisión, ¿no? Así es que de tal manera vi algunas cabezas asintiendo a lo que usted afirmaba y podría hacer una presentación particular y clara para ver si incluso el propio Ministerio de Justicia hace una evaluación sobre el punto, el propio Ministerio Público, la Defensoría, y si estamos todos de acuerdo, con el mayor gusto, a fin de poder tener la mejor ley, lo discutiremos y resolveremos. Diputado Leiva, usted cierra. Mire, presidente, muchas gracias. Muy breve. Mire, coincido con el diputado Benavente, por el medio presidente, en orden aquí, claro, si se nos cae el artículo 69, determinación del punto medio de la pena, nos queda colgando el 449 y hay que hacerse cargo de eso. Si bien originalmente no hay un punto de discrepancia, conforme viene el articulado de la Cámara y lo aprobado también por el Senado, si se cae el punto medio de la pena, que es difícil aplicar, yo sé que suena muy bien, pero es difícil aplicar, sobre todo cuando se aplica a condenas que tienen varios grados, es muy difícil de tener aplicada. Y solo hacer presente, presidente, así súper rápido, que estamos discutiendo la parte general del Código Penal en la Comisión de Constitución. Y una modificación aislada solo el artículo 69 puede incidir en todo el andamiaje, el aparataje del código, y eso es muy complejo. Hacer presente eso y coincidir extraordinariamente con el diputado Benavente. Lo otro, presidente, en cuanto... Yo creo que hay dos puntos, presidente, para terminar. Somos todos amigos. Unos tanto y otros no tanto. Oiga, dos puntos. Uno, el de la reformalización es un criterio que existe, que lamentablemente hoy día... hay que regularlo de alguna manera. Uno entiende que el ejercicio abusivo también de herramientas procesales hace que se dilate de manera, bueno, habrá que ponerle un coto. No puede extenderse más allá de los 2 años de investigación, sino inicia una causa nueva, genera un nuevo RUC, pero desde el punto de vista administrativo también es importante para dar continuidad y rapidez al sistema procesal, evitar los abusos, que los abusos pueden venir no solo los defensores, sino de manera excepcional también a partir de algunos fiscales. Oye, se me vino el tiempo encima, reformalizo, y así yo estoy eternamente
con un imputado ahí dando vueltas y eso tampoco es positivo, pero yo creo que podemos llegar a un muy buen consenso. Con respecto a las notificaciones, presidente, en Chile, acudí a la cuenta pública del fiscal nacional, existen 1.200.000 denuncias. Informar 1.200.000 denuncias al año y el Estado de cada una de ellas, olvídese lo que es. Entonces, dar alternativas a través de fiscal Heredia u otros procedimientos, yo creo que es mucho más importante, presidente, y algo que hay que destacar, que yo sé que va a ser complejo, solo lo pongo, presidente, con esto termino. Las indicaciones de responsabilidad penal adolescente, yo presido la Comisión de Constitución, fueron declaradas inadmisibles. Vale decir, ni siquiera se han discutido ni debatido. Y fueron renovadas en la sala y por una mayoría circunstancial llegaron al Senado. Entonces, es algo que sería absolutamente disparatado. Yo sé que es una ley bastante miscelánea, pero hacerse cargo de una institución que recién se está tramitando creo que es del todo improcedente, presidente. Y para terminar, si el señor secretario nos pudiera entregar, más que vía correo o vía WhatsApp, un comparado solo de las modificaciones de los 8 puntos en una minuta, señor secretario, por su intermedio, presidente, sería ideal. Gracias, presidente. Muy bien, gracias, diputado Leiva. Es algo que ya lo teníamos visto con el secretario de la comisión, de tal manera que en cuanto terminen, si me permiten, si me prestan atención ya para terminar, en cuanto terminen las exposiciones y las presentaciones formales de sugerencias en el caso de nuestros invitados o de las y los señores parlamentarios, el secretario hará el comparado que corresponda hacer, pero necesitamos tener el puzzle completo para poder evaluar. Muy bien, vamos a cerrar. Queda pendiente el cierre del fiscal nacional para poder completar su exposición. ¿El fiscal nacional? Sí, Quedan 20 segundos. Sí, gracias, señor presidente. Solo sé que el abogado Ignacio Castillo pues, va a seguir cumpliendo la función de enlace con el Ministerio Público por los efectos de la discusión de los detalles de este asunto que planteé que no está dentro de las discordancias. Para los señores honorables senadores y diputados, sin prejuicio de que, por supuesto, yo también voy a estar siempre disponible. Gracias. Muy bien. Dicho esto, quiero decir que igual la mesa técnica que conformamos en la Comisión de Seguridad del Senado para tratar distintos proyectos sigue operando, de tal manera que nuestras y nuestros asesores legislativos pueden comunicarse entre sí también para colaborar en cómo vamos cerrando este asunto. Y lo mismo, entonces, los asesores legislativos del Ministerio de Justicia, del Ministerio Público, de la Defensoría, también deberían poder integrarse a ver, en una de esas traemos algo ya propuesto. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, agradeciéndole a cada uno de ustedes su participación, se levanta.